Mateo capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo hasta del 1 al 5. Dice así su bendita palabra: en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo su Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Dice así su bendita palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Me gozo por usted, hermano, que no va a faltar un domingo para que reciba usted esta enseñanza, porque esta enseñanza, iglesia, es para entrar al cielo. Toda la enseñanza de la palabra, iglesia, gracias, son estatutos, son ordenanzas, son mandamientos. Es la ley de Jehová. Es la ley de Jehová, no la de ningún hombre, no la de nadie, ni ninguna iglesia, ni ninguna denominación. Es la ley de Jehová de los cielos, que estableció, hermanos, ponga mucha atención, para poder nosotros cumplirla para entrar al cielo. Cuando usted y yo tenemos esa conciencia en nuestro corazón, no tomamos con ligereza la bendita palabra poderosa y santa de este evangelio, porque sabemos que su palabra dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca iba a pasar. Él estableció ya, hermanos, una doctrina de reino, una doctrina directamente del cielo, iglesia, y la estableció y la selló, aleluya, con santidad, con su nombre, con el Santo Espíritu de Dios, aleluya. Y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, para que lo que estableció que era pecado, aleluya, en ese entonces, hace más de 2000 años, pueda no ser pecado en este tiempo. No, iglesia, no. Por eso tenemos nosotros que pedirle mucho al Espíritu Santo de Dios que nos dirija para poder nosotros enseñar a la iglesia, y usted como iglesia de Cristo también sea sabio, también sea que prudente, también usted sea que, hermano, que manso y humilde de corazón, y sobre todo que usted le pida sabiduría al Señor. Porque hay muchas corrientes, hay mucha religión, hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, hay muchos predicadores, hay muchos hermanos que exponen la palabra, pero el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, que es manso y humilde, que ha llorado su condición, que tiene el Espíritu Santo, que escudriña la palabra, hermano, no se deja engañar. No se deja engañar. Usted tiene que aprender a conocer la palabra y a tener el discernimiento del Espíritu para poder entender a dónde te predican la palabra verdadera. Y decirle al Señor: hazme firme, Señor, para permanecer. Y gloria a Dios por eso, aleluya, gloria a Dios. Hemos venido hablando, hermanos, en esos domingos anteriores, de las bienaventuranzas, conocido también como el Sermón del Monte. Y vimos que doctrina es doctrina del reino. Y vimos, hermano, que todo verdadero cristiano debe de tener estas características. Todo cristiano, hermano, verdadero, que quiera entrar al cielo, póngame mucha atención,
debe de ser manifiestas estas características en él. Porque si en verdad le hemos creído, si en verdad nos hemos humillado, si en verdad le tenemos en nuestro corazón, si en verdad le seguimos, si en verdad le honramos, si en verdad tenemos al Espíritu Santo y en verdad nos sometemos a la palabra, estas características tienen que estar en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén, iglesia. Amén, amén, es así sea. Y usted lo cree, gloria a Dios, aleluya. Porque así es. Como vimos, dice la palabra de Dios que salió de la misma boca de Jesús, hermano. Él sentado abrió su boca y enseñó doctrina de reino. Y dijo en primer lugar, hermano, bienaventurado, que quiere decir feliz y dichoso, aleluya. Los pobres en espíritu, como lo vimos. Y el pobre de espíritu, hermano, son aquellos, aleluya. Son aquel pobre de espíritu porque ellos saben, aleluya, que tienen la pobreza espiritual, que no tienen ningún mérito, que no tienen ninguna condición, que no es por obras para que nadie se gloríe, que tienen la necesidad de la presencia de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la santidad de Dios y todo lo que Él estableció para su iglesia, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Y ya lo vimos en domingos anteriores, hermano. Y Dios habló a nuestros corazones, amén. También dice que feliz y dichoso los que lloran, los que, aleluya, porque ellos van a recibir qué consolación. Son aquellos hombres y mujeres, aleluya, que un día vieron su condición pecaminosa, un día vieron su condición pecadora y dijeron: no soy nada ni soy nadie, necesito un salvador, necesito un libertador, necesito cambiar mi vida. Y rindieron su corazón, se arrepintieron del pecado, se sometieron a la palabra, le dieron el corazón a Cristo y dijeron: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, porque de ahora en adelante el vivir para mí es Él, aleluya. Ese es, aleluya, los que recibimos consolación, porque dice que todos nuestros pecados fueron que perdonados. Dice que Él tomó nuestros pecados, aleluya, y los tiró a la profundidad del mar, donde nunca más se volvió a acordar de ellos, aleluya. Y no solo eso, el pobre de espíritu, aleluya, después de que tuvo ese arrepentimiento verdadero, se convirtió en una nueva criatura. Andan ahora, hermanos, saben, aleluya, que tienen que cuidar su salvación y mantienen un corazón pobre de espíritu delante de Dios, porque le dan cuenta al Señor cada día, aleluya, y cuidan su corazón de no pecar delante de Jehová. El pobre de espíritu, el manso de, aleluya, el manso, el que ha llorado, perdón, el que ha llorado su condición, guarda sus pasos, guarda sus ojos, guarda sus manos, guarda sus pies para no pecar contra Dios, porque es llanto y dolor el día que lo hace su corazón. Hermano, por eso hay tantos llamados cristianos que van a la iglesia y que cargan una Biblia y hasta hablan en lenguas, hermano, y tienen hasta ciertos beneficios de servicio, hermano, pero no le tienen temor a Jehová, y así pecan con su boca, con gritos, con pleito, con ira, con contienda y otros pecados ocultos que ellos también lo saben. Necesitan llorar, necesitan arrepentirse, necesitan un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento, aleluya, trae, aleluya, una nueva criatura, trae un nuevo cambio. La persona no puede seguir siendo el mismo, gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Dice que el pensamiento de Cristo y el pensamiento del mundo son totalmente opuestos, hermano, ya lo vimos. Agarra eso en su corazón. Por eso lo que para el mundo es normal, para el verdadero cristiano, hijo de Dios, es anormal. Es completamente contrario. Eso no es para mí y jamás mi atención me llama, porque ya eso no es para mí. Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Le canté un canto muy hermoso. Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Por eso el aleluya es opuesto, porque vea lo que dice en Mateo ahí 7:14. ¿Qué dice ahí? Vamos un momentito adelante, lo que dice Mateo 7:14,
Gloria a Dios. Porque estrecha es la puerta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿qué? A la vida eterna, y son pocos los que la hallan. ¿Sabe qué nos quiere decir? Porque los que hemos recibido, aleluya, los que hemos decidido, entrar por la puerta angosta y estrecha, dejamos la ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Y entre más caminamos por la estrecha, entre más caminamos por la angosta, más lejos va quedando la ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Porque yo he decidido andar con Cristo, porque yo he decidido caminar por la angosta y yo he decidido estar por la estrecha, aleluya. Oh santo, que nos ayude el Señor cada día a avanzar y a correr para no ni recordar el tiempo pasado, aleluya, para no recordar los pecados anteriores. Y si los recordamos, sean, hermanos, para glorificar al Señor, de donde nos sacó, de donde nos redimió y de donde nos hizo libres. Gloria a Cristo Jesús. Es importante ver cómo una característica va de la mano de la otra, iglesia. Este sermón del monte, hermano, las características que tienen van de la mano y van en aumento, van en crecimiento en el cristiano, hermano. Vimos que el pobre de espíritu reconoce su pecado, y al reconocer su pecado, que es el primer bienaventuranza, dice que llora, y el llorar es la segunda bienaventuranza, aleluya. Y también, hermanos, ahora vamos a ver porque han entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y vamos a ver cómo ahora el que es pobre de espíritu reconoce su condición, lloró su pecado. Ahora el Espíritu Santo de Dios lo ha sellado y ahora tiene mansedumbre. Ahora es manso. Ahora tiene un espíritu de mansedumbre, que es el que vamos a ver esta mañana, aleluya. Porque todo cristiano posee, ponga atención, iglesia, todo cristiano posee estas características en algún porcentaje. Si usted tiene ya un tiempo de seguir a Cristo, todas estas características que habla de estas bienaventuranzas y esta palabra, las tenemos en algún porcentaje. Pero déjeme decirle en esta mañana que la palabra de Dios que ha puesto en nuestros corazones, de que la volvamos a exponer para meternos en ella, es para hacer un examen, es para hacer una conciencia de cómo está nuestro corazón de acuerdo a esta doctrina. Y si nos falta, hermanos, trabajar en ella y permitir al Espíritu Santo de Dios que trabaje, que arranque, que quite, que nos transforme, que nos liberte, porque la palabra de Dios es clara. Hay un reino de los cielos, hay una herencia, aleluya, la patria celestial, que solamente los que tengan estas características y los de esta palabra entrarán al reino de los cielos. Vea la importancia de conocer la palabra y de conocerla y de vivir esta palabra, porque de lo contrario, hermanos, no. Examinémonos, sigámonos examinando, hermano, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma. Aquí vemos en el capítulo 5 de Mateo, y en el versículo 5 dice: bienaventurados que los mansos, porque ellos recibirán, aleluya, la tierra. ¿Por qué? Por herencia. Las herencias, hermano, nunca las trabajamos. Las herencias son dadas de un hombre aquí en la tierra o de una mujer que decidió en su corazón hacerlo, ya sea con sus hijos, ya sea un vecino, ya sea alguien especial en su vida, ya sea una institución, o sea, lo puso en su corazón heredar por alguna razón de su vida. Pero en la palabra de Dios, vemos ahora aquí en la palabra de Dios que hay una herencia. Hay una herencia porque usted y yo no la trabajamos. Usted y yo no hicimos ningún esfuerzo. Y no viene de la pastora, no viene del pastor, no viene de ningún ámbito espiritual, no viene por mérito. Viene porque en el corazón de Dios Él decide dar esa herencia a los que Él, aleluya, ha designado dárselas. Pero también nos dice aquí en este versículo que a los mansos Él le va a dar la tierra por heredad. Ahora dice, ¿cuál tierra?
¿Será esta tierra contaminada que nosotros vemos? No, hermanos, vamos allá a Apocalipsis capítulo 21 para ver cuál es esa tierra que usted y yo, porque diríamos, no, Señor, esta tierra más bien dice la palabra de Dios que gime como la mujer de parto, dice, por el pecado que hay en ella. Pero vea lo que nos dice aquí Apocalipsis capítulo 21, el 1 y el 2. Dice Juan, en la visión que tuve, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. En otros versículos, porque no lo vamos a meter en esta más a fondo por el tiempo, dice que será destruida y será quemada y será hecha una nueva tierra. Bajará Jerusalén, bajará al cielo y se posesionará de la tierra nueva, sin pecado, santa, como fue constituida en la primera creación. De esa tierra es que nos habla que los mansos son los que la pueden heredar. Dentro de las características, dentro de la santidad está la mansedumbre. Ve, iglesia, que no es porque digo gloria a Dios y aleluya. Ve, iglesia, que no es solamente porque uno es pastor o pastora o porque tengo un servicio. Es porque las características de Jehová, las características de Cristo, las características de la palabra tienen que estar en el cristiano, aleluya. Y permitir al Espíritu Santo de Dios que nos cambie y nos transforme. Y dice que a los mansos, iglesia. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levante la mano. ¿Cuántos quieren recibir esa tierra por heredad? Que el Señor nos ayude esta mañana a ver cómo está nuestro corazón para heredar esa tierra. Es una herencia que la da el Señor, aleluya. Vamos a entrar en hermanos, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Porque muchas personas creen, iglesia, que ser manso, ponga mucha atención, es ser cobarde. Es no enfrentar la situación, es correr en todas las cosas que nos sucedan, es no hablar y quedarnos callados en todas las situaciones que nos rodean. Otros creen que tener mansedumbre, esa persona es aquella persona que a todo le dice que sí para no tener un problema con nadie. Eso dice también la palabra. Pasen adelante, gloria a Dios. Pero la Biblia describe, ponga atención, hermanos, y qué importante esta palabra. Si algunos creen que ser manso es ser cobarde, o que la mansedumbre es quedarnos callados por todo para no tener ningún problema, dependiendo, hermanos, yo creo que usted es sabio. Hay momentos que también hay que callar. Hay momentos en que hay que hablar, pero estamos hablando de la persona aquella que siempre está callado para no tener ningún problema. Miras que la Biblia describe a Moisés. La palabra de Dios dice que Moisés fue un hombre manso como ninguno aquí en la tierra. ¿Y qué dice que sucedió con Moisés, hermano? Cuando él baja de aquel monte Sinaí, cuando él viene con las tablas de la ley de Jehová, y desde que él viene llegando, oye aquellos gritos, oye aquellas danzas, y oye y llega y ve, hermano, que están adorando un becerro de oro. Dice que Moisés agarró las tablas, las quebró en el monte, en el pie del monte, y no solo las quebró, dice que las fundió, y no solamente las fundió, dice que las molió, y no solamente las molió, las tiró en el río y hizo al pueblo beber de ellas, de su propio pecado. Oh, Sama la vasalla. Ahí la santa. Hay celo de Jehová muchas veces, y tiene que tenerlo el hombre y la mujer de Dios. Jehová no dijo, mira, ¿por qué hicieron eso? No, actuó y lo hizo. Yo no voy a meterme si hizo bien quebrar las tablas o no las hizo, porque también tuvo su reprensión delante de Jehová. Porque también es hombre, porque también es humano, porque también se airó su corazón. Pero dice la palabra de Dios que entonces, aleluya, el Señor, gloria a Dios,
le pidió que subiera otra vez al monte, pero que ya labrara su piedra, que ya la tallara, que la pusiera bien y subiera al hombro con esas tablas. Y estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber, pero la gloria de Dios se cumplió sobre él, aleluya. Pero la mansedumbre, y a eso voy, iglesia, la mansedumbre que había en Moisés no solamente hizo esa acción de celo, porque el celo lo consumió contra la idolatría, contra aquel pueblo que se había desviado, que no había esperado la orden de Dios y que habían levantado un becerro de oro, sino que dice la palabra de Dios, hermano, que él se reunió ahí en Éxodo 32, y no lo vamos a buscar. Dijo a Dios: perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Vea la diferencia de la mansedumbre. Un hombre manso digo coraje, tuvo una acción, le dio una lección al pueblo, desarraigó el pecado, pero a la vez se humilló, se fue a la presencia de Dios a interceder por ese pueblo rebelde, por ese pueblo, y le dice: Señor, perdónalos, porque he entendido, en otras palabras, que para eso me has puesto, Isa Makendi, como hijo y siervo tuyo, a interceder hasta el final por este pueblo. Porque mi vida no tiene ningún sentido. Él había entendido que en ese desierto él tenía que hacer la obra de un llamado de Jehová. Y en su mansedumbre se duele y le dice: Señor, y si no los perdona, mátame a mí también, quítame. Quítame, Señor, del libro de la vida. Y el Señor tuvo misericordia y les perdonó. Veamos la diferencia del hombre y la mujer manso. No guarda rencor, no guarda ira, no crucifica al que cae, no condena al que peca, le da su mano y lo levanta. Tiene que cargarlo, lo carga. Si tiene que orar por él, ora. Si lo tiene que bendecir, lo bendice. Se pone en el zapato de esa persona y alaba a Dios e intercede por él. Eso hace un hombre. Eso hace un hombre y una mujer con mansedumbre. Dice que el hombre manso o la mujer mansa somete a la voluntad de Dios. Mucha atención, iglesia. Somete a la voluntad de Dios y a sus caminos, incluso cuando estos sean difíciles. Aló. El hombre y la mujer mansa, por difícil que esté caminando, por situaciones difíciles que esté viviendo, por situaciones, hermano, que ya usted siente a veces que ya usted no aguanta, ese hombre y mujer manso somete a la voluntad de Dios lo que está viviendo. Porque solo aquel hombre, ponga atención, y aquella mujer que ha considerado que es pobre en espíritu, como ya lo vimos, sabe que su condición, que su situación que está viviendo, solo la intervención de un Dios divino de los cielos, de un Dios todopoderoso, de un Cristo que restaura, de un Cristo que salva, de un Cristo que perdona, de un Cristo que sana, es el único que puede darte la salvación, la libertad y la intervención en la situación que usted está viviendo. Alábalo porque Él vive, alábalo porque Él vive, aleluya. Eso hace un hombre y una mujer manso. Ahora vamos a ver características de una persona con mansedumbre, de un cristiano que tiene mansedumbre. A ver cómo está nuestro corazón. A veces creemos que la mansedumbre es solo el trato que yo debo tener con las demás personas. Mucha atención, iglesia, en esta mañana, porque vea qué linda palabra, gloria a Dios. Dice que a veces creemos que la mansedumbre es
como yo tengo que tratar al hermano, y gloria a Dios, al prójimo, gloria a Dios, y es parte en la casa, en el trabajo y en todo lugar. Pero no es solamente eso, hermano, no. Porque la primera característica, y ponga mucha atención, la primera característica de una persona con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, es que aprende primero a relacionarse con Dios. Aprende primero a someter su voluntad a Dios en medio de la aflicción, en medio de la condición que está viviendo el manso. Como estamos viendo, somete su condición a Dios cuando está en la prueba, cuando está en la aflicción o cuando está el dolor, porque sabe que esa es la voluntad de Jehová y no se quiere mover de su voluntad. Aleluya, porque sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que algún, aleluya, propósito tiene la aflicción, o tiene el dolor, o tiene las circunstancias. Eso hace la persona mansa. No se revela, no se enoja con Dios, no le reclame. Al contrario, hermano, él sabe esperar, él sabe confiar, sabe esperar cual sea la voluntad de Dios, y la voluntad perfecta de Dios, no la nuestra, iglesia. Ponga mucha atención esta mañana. No mi voluntad, sino la de Él. Porque sabe y confía que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Por ejemplo, hermanos, recordemos a Samuel. Cuando se le acercó a Elí y le dijo: sus hijos morirán a causa de sus pecados. ¿Cuántos somos padres aquí? Usted sabe que se le acercó Samuel y le dijo al papá Elías, le dice: tus hijos van a morir a causa de los pecados que han hecho. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Elí? De un hombre manso, a pesar de todo, dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Jehová es Dios. Él sabe lo que hace. Yo sé que lo que va a hacer es el perfecto. Me dolerá. Mis hijos se lo han buscado, no han querido la reprensión. ¿Cuántas veces hemos orado por ellos como madres y padres? ¿Cuántas veces también como familiares? ¿Cuántas veces? En otras palabras, ¿sabe qué le digo? Dios es Dios, y que haga conmigo como padre lo que a Él le parezca, lo que Él quiera hacer. Yo soy una insignificante criatura. ¿Quién soy yo para decirle que no lo haga? ¿Quién soy yo para decirle que no se lo merece? ¿Quién soy yo para intervenir? Sino que le dice: Jehová es Dios, Jehová es, haga cual sea tu voluntad, haga lo que bien le parece. Tremendo, hermano. Y reconoció que no tenía ningún derecho de venir delante de Dios. El hombre manso, hermano, mucha atención, guarda silencio. Guarda silencio ante la providencia divina de Dios. ¿Sabe por qué hay que guardar silencio en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del dolor? Porque el hombre que es manso, el hombre que tiene esa característica, hermano, es sabio, sabe que todas las cosas que Dios hace es para nuestro bien. Todas, todas. Aunque no nos parezca muchas veces, aunque sean contrarias a nuestras emociones y nuestros deseos del corazón. Pero dice que esa persona, hermano, reconoce que Jehová lo que está haciendo es para bien. Vea lo que dijo Jeremías en Jeremías capítulo 29:11. Porque yo sé, dijo Jeremías, los pensamientos, dijo el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Hay momentos, iglesia, que cuando me he metido en la presencia de Dios por situaciones duras que he vivido, esta palabra viene a mi vida.
Él no tiene pensamiento de mal, sino de bien para mí, para trabajar en mi vida con un propósito. Porque, aleluya, para darme el fin que Él tiene para mí. Para mí. Mi corazón necesita ser quebrantado. Mi corazón necesita ser formado. Mi corazón necesita ser santificado. Mi corazón necesita tener fe. Mi corazón necesita pasar desiertos. Mi corazón necesita en ese desierto, cuando ya no hay nada ni nadie alrededor, conocer quién es Jehová. Por eso te pasa por el desierto y me pasa. Por eso te pasa por condiciones tan difíciles. Pero no porque tenga pensamientos de mal, sino de bien para nosotros. Para darnos el reino de los cielos. Para darnos mansedumbre. Para darnos la templanza. Para darnos la fe. Para darnos la victoria. Para darnos la santidad. Para darnos el crecimiento espiritual. Para formarnos conforme al propósito y al carácter de Dios. Para eso nos prueba. Dice la palabra de Dios que Job guardó silencio en su corazón. Ponga mucha atención, porque no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Quién vivió más que Job? Los que hemos leído el libro de Job. Al final le quitó todo, sus bienes, sus hijos los mató, le puso una enfermedad de una sarna de pies a cabeza. Solo la esposa le dejó como un aguijón, porque le dijo: muérete. Ese era Job. Pero dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, en su corazón siempre estuvo: hay un propósito de Dios en medio de este desierto, en medio de este dolor, en medio de esta aflicción. Usted sabe que en tu aflicción no atribuya despropósito ninguno. Algo o mucho está haciendo Dios en tu vida y en mi vida, en medio de la situación que estamos pasando por meses y a veces por años, iglesia. Dice la palabra que Job era manso y pobre de espíritu, porque Job llegó aquí a la conclusión que todo lo que estaba pasando en él tenía un propósito determinado, hermano. Y le voy a hacer una pregunta: ¿cuál fue el propósito que Dios tenía con Job? Esto, hermano, es lo más impresionante, que terminó el libro de Job y nunca se supo cuál fue el propósito con el cual Dios pasó a Job en toda su condición que lo pasó. Él sabía en su corazón que había un propósito, pero nunca fue revelado a su vida cuál fue el propósito que tenía, hermano. Porque, hermano, se quedó en un misterio. Pero el manso sabe que Dios es Dios. Job sabía que el Dios que él tenía le contestara o no le contestara, lo levantara o no lo levantara, lo sanara o no lo sanara, le devolvía a los hijos, se los devolvió sí o no se los devolviera. Hermanos, había un propósito más allá, más interno, más fuerte que lo que le devolvió después. Eso hace un hombre y una mujer con mansedumbre, que en medio del dolor sabe, alaba, glorifica y bendice al Señor por el tiempo, porque por algo el Señor lo está permitiendo, por algo el Señor me está pasando. Esos son los que van a heredar el reino de los cielos. El que no contiende, el que no se enoja, el que no se va del evangelio. Muchos hay resentidos afuera porque les dieron una palabra que el marido regresaba o que el hijo les daba o que iban a ser sanos, y como no fueron porque era palabra de hombre y no de Dios, había un propósito sobre eso, se resienten con Dios y se van. Pero el hombre y la mujer mansa que ha creído en Jesucristo, que se considera pobre de espíritu, que ha llorado su condición, viene la mansedumbre y sabe que todo lo que pasa en él hay un propósito delante del Señor, y espera en él, aleluya. Por eso él dijo al final: aunque me matare, en él esperaré. Eso dijo Job: aunque me muera, seguiré esperando en él. Eso es un hombre y una mujer con mansedumbre, que sabe sujetarse primero a la voluntad perfecta de Dios.
¿Cómo está tu condición, iglesia? De esos es la tierra por heredad. A esos es que van a heredar el reino de los cielos, o vamos a heredar el reino de los cielos. Así lo dice la palabra. Porque así ha aprendido primero, hermano, a tener esa relación con Dios. Aleluya, esa relación con el Señor. El ejemplo de David, iglesia. Dice que David estaba pasando por una gran aflicción. Y en la aflicción en su vida, cuando escribió en el Salmo 39:9, dijo David: eso me quebró, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Iglesia, ¿sabe, hermana iglesia, que en un momento a otro un hijo muere en un accidente? O algo fuerte, que usted sienta que algo te vaya a doler ahí en tu corazón, lo más fuerte. Y que dice: enmudecí, o sea, no abrí mi boca, porque Dios lo hizo, Dios lo permitió. Dios es el que sabe, porque sus caminos no son mis caminos, porque mis pensamientos no son mis pensamientos, porque todo lo que hace es perfecto. Es al hombre manso que va a heredar la tierra por heredad. El que ha decidido su corazón confiar en Él completamente en toda su vida, que le entrega lo bueno y lo malo, le entrega las bendiciones, como también, hermano, los momentos de conflicto y soledad que nosotros tenemos. Ese es el hombre y la mujer con mansedumbre, que no reclama a Dios, que acepta la voluntad perfecta, me parezca o no me parezca, me duela o no me duela, sea lo que quiere mi corazón o sea lo que mi corazón nunca hubiese querido. Hay dolor, hermano, muchas veces, pero tú lo hiciste. O sea, en otras palabras, tú lo hiciste. No dejaré que la duda venga a mi vida. No dejaré que el dolor me quebrante. Lloraremos, sí. Nos va a doler, sí. No es malo llorar, pero no me voy a dejar que me meta en una depresión ahí por años ni por meses. Porque si Él lo hizo, como dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es el hombre y la mujer mansa, que sabe atribuirle a Dios las cosas, sean cual sea, hermano. Eso es mansedumbre. Dice que el hombre o la mujer manso no solamente se sujeta a la voluntad de Dios, sino también a su palabra. Sino también a su palabra. Dice que el manso procura con diligencia sujetarse a todo lo que está establecido en la bendita palabra de Dios. A todo, iglesia. Ay, Señor. No cuestiona ningún mandamiento. Ay, no me parece, dicen algunos. Están pidiendo demasiado. Eso es mucha santidad. Me piden tanto que ya yo como que no estoy de acuerdo. Y no solamente eso, se van de la iglesia que les predican la palabra como tal. Si usted les predica de santidad, se van porque le están predicando santidad externa o interna. Y mejor se van, hermano. Pero el manso, hermano, dice que no son gravosos. Al que tiene mansedumbre, no son gravosos los mandamientos de Jehová. O sea, no son cargas difíciles de llevar, no son pesadas de cargar, sino más bien con alegría las toma en su corazón. Aleluya, porque Jehová lo estableció, porque Él me lo dio, porque yo amo a Dios, porque Cristo pagó el precio. Ahora soy una hija de Dios y por lo tanto me sujeto a su palabra. Con alegría, no son pesados, hermanos. ¿Y sabe qué hace? Que en lugar de pelear, hermano, pelean hasta con Dios, o pelean con el que está enseñando la doctrina, pelean con el pastor o la pastora, porque dice que es mucho lo que está hablando y uno no habla de sí mismo, uno habla la palabra, hermano. Pero dice que es el manso, pelea con él mismo,
contra sus corrupciones, contra su debilidad, contra su carnalidad, contra sus pensamientos, y le dice a la carne: sujétese al espíritu. Usted no tiene por qué estar contrario y por qué estar con deseos de la carne, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la carne se sujeta al espíritu, porque ahora el espíritu de Dios está en mi vida, aleluya, y se sujeta. Pelea con él, no pelea con la palabra, ni pelea con Dios, ni con el pastor, sino que pelea con él. Pero el hipócrita se molesta porque Dios demanda cosas muy duras, y hasta se van de la iglesia el hipócrita. Allá es más suave, allá no me quitan tanto, allá no me exigen tanto, allá puedo ir al altar y cantar y ministrar, hermano, y no he pagado lo que debo, y soy un mentiroso. Le digo hasta que llego y no llego. Pero ahí sí me permiten, hermano. Pero allá no me permitían. Allá era chismoso y mentiroso, y sabían, y así me estaba sirviendo. Que Dios nos ayude cada día, hermano, porque se molesta, porque es muy duro lo que le están pidiendo, y mejor me voy. Dice que el cristiano manso, hermano, desecha toda inmundicia. Lo dice Santiago 1:21, dice: de la persona con mansedumbre desecha toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una de las cosas características del manso es que le dicen a uno las verdades a través de esta palabra. Le llevan la palabra directamente al pecado, a lo que estamos nosotros en contra de Dios, aleluya. Y más bien desechamos esa mentira, desechamos esa corrupción, desechamos y nos quitamos ese pecado, aleluya. Implantamos la palabra, implantamos el temor santo reverente, aleluya, para salvar mi alma, porque yo quiero ir al cielo, porque yo quiero ver a Jehová, porque yo quiero, aleluya, verle cara a cara. Eso es el manso. Eso es mansedumbre, hermano. Pero dice, aleluya, cuidado, iglesia, con la falta de mansedumbre en tu vida y en mi vida, hermano. El hombre y la mujer falto de mansedumbre puede venir cada domingo a la iglesia, ponga atención, puede conocer la palabra y puede escuchar 1000 sermones, hermano, 1000 predicaciones, o estar tantos años metido en una iglesia, y nunca va a cambiar. El que no tiene mansedumbre, falto de mansedumbre. ¿Por qué, hermano? Porque si no, esa persona sigue viviendo igual. Oye la palabra, se les predica la palabra, se les habla de santidad, se les habla que tienen que dejar este pecado, pero sigue viviendo como a él le parece. No toma la palabra, no toma ese mandamiento, no se sujeta a ello, sino que va a la iglesia, tiene años de estar y muchas veces hasta sirve, pero sigue teniendo pecados internos y sigue teniendo faltas delante de Dios y no cambia, hermano. ¿Y sabe por qué no cambia, hermano? Porque hay un orgullo ahí en su corazón. No se sujeta a Dios. Lo contrario de mansedumbre se llama orgullo. No me sujeto ni a Dios ni a la palabra. Vivo como yo quiera, a mi manera, visto a mi manera, ando a mi manera, hablo a mi manera. Esto no es a mi manera. Hay una manera aquí en esta palabra de cómo conducirme, de cómo hablar, de cómo comportarme, de cómo vestir y de cómo andar, como dice la palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios, hermanos. Hoy santo, personas que tienen años de ir a la iglesia y no cambian, hermano. Y le voy a dar un versículo para que podamos entender esta mañana. Y esto me impresionó. ¿Sabe por qué no cambian? Usted conoce personas que siguen siendo los mismos. Y gloria a Dios y aleluya, y no se pierden, hermano, una actividad en la iglesia donde están, pero siguen en el fondo siendo los mismos. Cierto, usted los conoce y yo también. ¿Y sabe por qué, hermano? Esto a mí me quebró. Dice que estas personas es que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios solo encuentra cabida en el corazón manso. Vamos al Salmo 25, hermano. Cuando una persona no cambia es porque no hay mansedumbre en su corazón.
no recibe la palabra. Vea lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 25, 8 y 9. Salmo 25. Amén. Bueno, versículo 8, 25, Salmo 25, versículo 8. Bueno y recto es Jehová. Lo primero hay que entender que Dios es recto. Por tanto, por su rectitud y bueno, Él enseñará a los pecadores el camino. Vea, la misericordia nos está enseñando. 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Vio, hermanos, que los que no han recibido la palabra, los que siguen siendo los mismos, es porque no hay mansedumbre, no hay sujeción, no hay sometimiento, hay orgullo, hay altivez. Pero el manso, hay que ser manso de espíritu para que esta palabra redarguya mi corazón y yo cambie. Para que esta palabra tenga cabida en mi corazón y yo diga: tengo que cambiar, tengo que soltar, tengo que dejar, tengo que ser una nueva criatura, tengo que tomar este mandamiento, me parezca o no me parezca. Porque dice la palabra de Dios que Él, ese hermano, va a enseñar a quién, a los mansos, su carrera, o sea, su camino, las enseñanzas a los mansos. Dios no va a perder el tiempo con una persona orgullosa o hipócrita o rebelde. ¿A quienes enseña su camino? A los mansos. Al que le dice: Señor, heme aquí. Aquí estoy para obedecer. Aquí estoy para cumplir. Aquí estoy para sujetarme. No como a mí me parezca, sino como tú me lo demandas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. El hombre o mujer manso para con Dios, ahora sí, también es manso para con los hombres. Primero con Dios y también ahora con los hombres. Dios sigue hablando esta mañana, aleluya. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 11, 29: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dijo aprendan del pastor, aprendan del que predica, aprendan del que dice ser profeta, aprendan del hermano. Dice: aprended de mí. ¿De quién tenemos que aprender? De Jesús. Y nosotros podemos encontrar, hermanos, que Jesús fue 100% hombre. Dice su palabra que Él fue tentado en todo, mas no pecó. Y Él dice: aprendan de mí, que también sé, aleluya, lo que es ser tentado. También sé lo que es 100% humano. También sé, aleluya, vivir en un momento de situaciones difíciles. En todos los 4 evangelios nos da a nosotros el Señor Jesucristo un ejemplo de su comportamiento en todas las situaciones tan difíciles que Él llevó. Aun cuando fue a la muerte, aun cuando estaba en la cruz, al final se les dijo: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Por eso Él dijo: aprendan de mí. No aprendan de ningún otro, aprendan de mí. Esta palabra nos enseña cómo se comportó Jesús y nos da los mandamientos para que nosotros podamos vivir conforme a esta palabra. Dice que el hombre o la mujer manso sabe manejar las ofensas como las manejó Jesús. Ay, el hombre y la mujer mansa sabe, pongan mucha atención, manejar las ofensas como las manejó Jesús. Y hermano, usted encuentra en la Biblia hombres que supieron manejar también sus situaciones. Y no es porque estos hombres no tenían que lidiar y sujetar a la carne el orgullo. Tenemos cada día que pedirle al Señor: quita de mí todo orgullo. También, hermanos, tenían que lidiar con el miedo, con el dolor, con la angustia, con el no sentirme bien. También, hermano. Y Jesús también. Es que el hombre manso dice que recuerda la diferencia. Es que cuando usted
le dañan. Cuando a usted o a mí nos hieren, nos lastiman. Dice que el manso, busca mucha atención, iglesia. El manso recuerda quién es él. Recuerda que es tan pobre de espíritu. Así tenga años de convertido, así lo use el Señor, así tenga dones, eso no le va a hacer, sino que él recuerda, aleluya, que él no es nada delante de Dios, que él necesita la misericordia de Dios, que necesita de la gracia de Dios, que necesita del poder de Dios, y también tiene misericordia para el que le ofendió. Ay, hermano, pero hay unos que se inflan, hermano, como un chompipi, parecen un pavo real. Me ofendieron, y a mí, y cómo me duele, y vea lo que me hicieron, y mejor me voy de la iglesia. Y fue la pastora o el pastor, y fue el hermano que canta. Falta mansedumbre, porque mejor se va al recinto, mejor se va a orar, mejor se va a pedirle a Dios, mejor va a decirle: Señor, quita este dolor, yo perdono a mi hermano. Así, Señor, aleluya, para que toda esta herida, para que todo lo que me ha hecho, en el nombre del Señor Jesucristo, sea sanado, y yo pueda con esta mansedumbre heredar el reino de los cielos. Esa es la diferencia del manso. Vamos a la presencia de Dios y le pedimos al Señor. Pero es que el hombre manso, hermano, se ha despojado del viejo hombre. El hombre y la mujer con mansedumbre ya se despojó de la ira. Ah, no, pastora, es que veas que cuando me dijo lo que me dijo, yo sentí un fuego que me hinchó desde los pies y llegó a mi cabeza, y no me di cuenta a la hora que lo agarré del cuello. A usted lo que le falta, aleluya, mansedumbre, le falta arrepentimiento, le falta tener, aleluya, su condición de un hombre y una mujer, falta de espíritu, para que entregue todo ese pasado. Por eso la palabra de Dios dice que renovemos nosotros del hombre viejo al hombre nuevo, que nos despojemos de toda ira, de todo enojo, de toda contienda, de toda maledicencia, hermanos, de todo. Cuando usted se ha despojado, no tiene por qué estar en usted. El manso sabe, hermano, lidiar en el momento que lo injurian, sabe mantener su boca cerrada y sabe perdonar. Pastora, pero ya lo he perdonado 3 veces y me ha hecho lo mismo. Por eso Pedro un día se le acercó al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? O sea, a ese Juan. Aquí no hay ningún Juan, ¿verdad? Digamos que era Juan. ¿Cuántas veces? Seguro él dice, quizás cuántas llevaba, porque no dice la Biblia. 7, le dice, 7. Seguro estaba ya por las 6, ¿verdad? 7. Yo dice en el fondo, me falta apenas una, y después de esas, hasta ahí. Y el Señor, que es manso y humilde, y nos enseña, que aprendemos de Él, nos dice: aprended de mí. No aprendan de Pedro, que cree que hay un número para perdonar. Aprendan de mí. Le dice: no te digo que 7, sino 70 veces 7. O sea, las veces que te ofenda, perdónalo. Las veces. Porque eso es mansedumbre. Eso es de un hijo de Dios. Esos son los que van a heredar mi tierra. Esos son los que van a entrar al cielo. Esos son los que con corazón humilde y manso delante de Dios pueden heredar la tierra por heredad. Ve, hermanos, que no es cualquiera, ni porque venimos a la iglesia o venimos de convertidos, porque tengamos ya las características de Cristo en nuestro corazón. Ay, santo. Es aquel hombre, aquella mujer que cada día, hermano, dice que le ha permitido al Espíritu Santo tomar su vida, tomar y su corazón, hermano, para que le dé el dominio propio, el poder. Pastor, pero es que no puedo, es que mi sangre, mi familia, dicen algunos. Yo vengo de una familia, hermano, que no han dicho A cuando ellos finalizan hasta la Z. Hermano, es que esa familia no ha conocido de Cristo, pero usted, el Señor, hizo la diferencia. Ahora usted no pertenece a la familia de esta tierra, usted pertenece a la familia del reino de Dios, que le dice la palabra de Dios que enmudezca su boca, que renuncie a todo pecado y que sea con la mansedumbre que el Señor le mandó. El hombre y la mujer manso hace el bien a los que te aborrecen. Ay, pastora, yo creí que nada más era perdonarlos y dejarlos bien allá. Que yo la perdonaba, pero la mandaba a vivir allá al límite con Nicaragua, y yo estoy al límite con Panamá, y no ando en bus para no topármelo.
No, hermano. Es que además de perdonarnos, nos enseñó que a la persona que nos ha hecho mal, nosotros tenemos que hacer ¿qué? El bien. Porque Jesús no solo nos enseñó con su ejemplo, iglesia, sino que nos dejó un mandamiento. Y está en Mateo ahí 5, ahí vamos a ver el versículo. Ahí mismo en este sermón del monte, hermano, está el mandamiento que el Señor nos dejó. En este Mateo 5, pero vamos al 43 y 44. Vea lo que nos dijo Jesús en ese mismo sermón. Oíste, dice Jesús. 43, 5:43, Mateo. Oíste, dice Jesús, que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Qué fácil que era, ¿verdad? Qué bonito que era. Pero dijo Jesús: yo, este que vino a salvarte, este que viene a redimirte, este que viene a ser un pueblo escogido de Jehová, este que ahora va a vivir en ti, si es que quieres que viva en ti. Pero yo digo: amad a vuestros ¿qué? Enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuánta mansedumbre. Termómetro, Señor, meta el termómetro esta mañana en tu corazón y en el mío. No solamente hay que perdonarlos, iglesia. Dice que hay que bendecirlos, hay que hacerles bien y hay que orar por ellos. Y entre más, pero pastora, es que entre más oro, más se levanta contra mí. Siga orando más. Es que entre más favores le hago, más me tira. Sígale haciendo más favores. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. De esos es que van a heredar la tierra. Esos son los que van a entrar al reino de los cielos. Ve, hermano, que este evangelio tiene que ser predicado y tiene que ser vivido. No solamente porque yo vengo a la iglesia. No. No solamente porque yo predico. No. Es porque haya mansedumbre en mi corazón. Pero lo primero que tenemos que orar es pedirle al Señor mansedumbre. Y pedirle al Señor que estas características sean en nosotros. Dice que el hombre manso y la mujer mansa está dispuesto a perdonar y pedir perdón cuantas veces sea necesario. Ya lo vimos. ¿Cuántas veces? Y pedir perdón. Hay gente que es buena para perdonar, pero no para pedir perdón. Hay gente que le gusta que le vengan a pedir perdón, pero cuando se trata de ellos, cuando se tratan que reconozca. Y la palabra de Dios me dice que si yo aún dejando la ofrenda, y no solamente es la platita que traigo, es la alabanza, la adoración, es las palmas, eso es ofrenda para el Señor. Y si yo me acuerdo que un hermano o un prójimo tiene algo contra mí, dice que deje eso y vaya y lo busque y me ponga cuentas con él y lo bendiga y ore por él. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que tiene que vivir el pueblo de Dios. ¿Cuánto está la mansedumbre en el pueblo de Dios? Esos son los que van a heredar la tierra. Esos son los que van a entrar al cielo. Ahora vamos a entrar cómo desarrollar la mansedumbre en nuestras vidas. ¿Cómo hacer para que esa mansedumbre esté en mi corazón? En primer lugar, iglesia, necesito reconocer que necesito mansedumbre para ser parte del reino de Dios. Lo primero que esta mañana usted y yo tenemos que irnos claro es que las características del hombre manso, conforme a la palabra, tienen que estar en tu vida y en mi vida para poder entrar al reino de los cielos. ¿A quién dice que le va a heredar la tierra? A los mansos. No lo dice la pastora, lo dice la palabra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Yo necesito reconocer esta mañana que me falta mansedumbre. Si tienes que pedir perdón, vaya y pida perdón. Si tienes que
Perdonar, perdona. Si tiene que amar, ama. Tiene que hacerle el bien las veces, hágalo. Si tienes que decirle al Señor, me someto a tu palabra. Y la primera vimos, hermano, la sujeción a Dios en todo. Obedientes a su palabra. En segundo lugar, medite en la persona de Cristo y aprenda de su ejemplo. Yo analizaba y le decía, Señor, sabe que en un momento difícil que estemos pasando, ya sea por prueba, por aflicción, porque alguien me ofende, por una situación que estoy viviendo, piense en ese momento, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este caso? Porque dice, aprendamos de Él. ¿Qué haría Jesús en este caso? No qué haría fulano, fulana y tal. No, Jesús. ¿Cómo respondería? ¿Cómo le pagaría? Y viene la palabra a tu mente. Y viene el Espíritu Santo a ministrar tu corazón. En tercer lugar, primero reconocer que necesito ser manso. En segundo lugar, meditar en la persona de Cristo para aprender de su ejemplo. En tercer lugar, ora a Dios cada día para que su Espíritu Santo le dé el poder y la gracia necesaria para controlar tus pasiones, sujetando esa carne a la obediencia de Cristo. Si hay algo, iglesia, que tenemos que pedirle al Señor cada día, es para que esa carne se sujete al Espíritu. Es cuando yo le digo, Señor, que hoy lo que voy a enfrentar, usted no sabe con qué se va a enfrentar. Yo no sé qué va a haber más tarde. Yo no sé qué situación pueda yo vivir más tarde. No lo sé. O mañana, o el martes. Pero como yo no sé qué situación iba a enfrentar hoy en la mañana dediqué mi rato de oración. Y vine y le adoré porque era el domingo y he estado aquí. Y le he pedido al Espíritu Santo, y mañana lo haré y todos los días, de que me dé el poder de su Espíritu Santo, para que en la situación donde yo esté, porque el Señor le dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted, si anda conforme a la palabra, usted es templo del Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en todos nuestros pasos, en nuestros caminos, para enfrentar cada situación, hermano. Yo digo, Señor, yo no sé qué voy a vivir, pero lo que vaya a vivir, Señor, quiero vivirlo contigo. Yo no sé qué me voy a enfrentar, pero yo sé que tú vas a estar ahí conmigo. Y en el momento que viene la situación, hermano, hay hasta llamadas a veces de situaciones que te dejan así como con dolor en el corazón. De un familiar, de un vecino, de un amigo, de alguien. O una situación de enfermedad, o algo de la familia. Pero el manso se va a la presencia de Dios. Dice, Señor, necesito que me guíes, que me dé fortaleza porque me estoy sintiendo tan débil, que me dé fuerzas porque ya no tengo ninguna, que me dé fe, Señor, para poder permanecer firme en tu palabra. Y ahí comienza el Espíritu Santo, orar cada día. Cuarto, considera cada día quién eres tú, que sin la gracia de Dios, que somos, hermano, que si no fuera la gracia y la misericordia de Dios, hermano, somos tan pobres que no podemos hacer nada, ni enfrentar nada. Cuando entendemos que esa dependencia de Dios es la que nos sostiene, la que nos levanta, la que nos bendice, la que nos guía, la que nos da la mansedumbre, la que nos da el poder, nos da la autoridad. Él. Estamos cada día en esa presencia y en esa gracia, y Él va al oportuno socorro. Entramos a la gracia de Dios, a la presencia de Dios, reconocemos y hallamos gracia para el oportuno socorro, dice la palabra de Dios. 5. Vamos a Colosenses capítulo 3. Y este es el último. Y usted puede agregar otros más. Dice, vestíos como escogidos de Dios. El manso y humilde, para mantener la mansedumbre, para poder alcanzar ese lugar de mansedumbre, tenemos que vestirnos
¿De qué? ¿Cómo? Como escogidos de Dios. Vamos a Colosenses. Natalia, si lo encontró. Colosenses capítulo 3, 12 y 13. Colosenses capítulo 3. Léalo. Ay, ay. Esa es la vestidura del cristiano. Esa es la vestidura del manso. Esa es la vestidura del que dice la palabra de Dios que va a heredar la tierra. Esa es la vestidura que usted y yo tenemos que andar y manifestar en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el lugar donde andemos. Vestidos pues como escogidos de Dios. Usted no tiene que vestir como el mundo, como escogida de Dios. Usted tiene que vestir como escogido de Dios. Santos, dice primero. La santidad tiene que ser por dentro y por fuera. Y amados, amémonos los unos a los otros. Con ese amor entrañable. Y con entrañable, o sea, bien profundo, no superficial. No como que parece, hermano, que tiene misericordia, sino que tiene misericordia. No que parece que es benigno, sino que verdaderamente es benigno. Vestirse de humildad. Y ahí vamos a seguir viéndolo, porque ahí vienen muchos otros de estos en este sermón. Cada uno de ellos, varios vienen. Vestirnos de mansedumbre. Vestirnos de paciencia, sigue diciendo. Soportando unos a otros. Nunca puede decir ese hermano, ya no me lo soporto, ese vecino. Porque acuérdate que dice que lo soportemos y con amor. Dice en otra palabra. Y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, perdónalo. Porque de la manera que Cristo perdonó, ve que el ejemplo es Cristo. Ve que el modelo es Cristo. Ve que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es de Él. Así también hacedlo vosotros.